Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar así rápido. Una disculpa por la presentación. Es muy, digamos, no muy acorde a, pero yo creo que vamos a explicar algo sobre lo que son tamices moleculares, ¿vale? Entonces, bueno, en diversas industrias, chicos, se han ocupado esta nueva tecnología. A lo mejor no es nueva en el aspecto de que se descubrió o sea, se ha aplicado hace mucho tiempo. Sin embargo, aún no se ha perfeccionado. Entonces, aunque se ocupa en algunas industrias, que ahorita vamos a ver más o menos en cuáles, pues no se ha perfeccionado, ¿verdad? Entonces, un tamiz molecular nos va a servir como un sistema de absorción en el cual vamos a eliminar algunas impurezas, ¿verdad? Para ello vamos a necesitar un material absorbente en el cual un absorbato se adhiera, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poco de los tamices moleculares, sobre todo de lo que es la caña de azúcar en procesos sucroalcoquímicos. Pero bueno, primero vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es un tamiz molecular. Entonces, bueno, un tamiz molecular, como bien lo dije, es un material poroso, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener orificios, poros, microporos, hagan de cuenta, vamos a usar una analogía, una coladera, vamos a suponer, ¿no? O como su nombre lo dice, un tamiz, un tamizador, ¿no? Creo que todos hemos usado un tamizador. Entonces, va a tener poros, ¿verdad? De tamaño uniforme. O sea que todos los poros van a ser iguales en su estructura, ¿verdad? Y que va a permitir separar moléculas de acuerdo a un tamaño u forma, ¿vale? Entonces, al estar hablando de que es un material poroso, en la actualidad hay diferentes materiales. Uno de los más conocidos puede ser las zeolitas. Las zeolitas que vamos a hablar un poco más adelante de su aplicación. Otro puede ser alguna nanopartícula, ¿verdad? Que también tiene cierta porosidad. Algún material metalorgánico, los conocidos MOF, ¿vale? Que también tienen un tamaño de poro definido, ¿verdad? Y bueno, entre otros. Entonces, hay muchos materiales en la actualidad que nos puede servir como tamiz molecular. Sin embargo, no todos sirven para todos los procesos. Por ejemplo, hay tamices moleculares, por ejemplo, con los MOF, algunas nanopartículas, que nos permiten absorber colorantes. El colorante es un contaminante que es producido a partir de la industria textil, en el cual, bueno, en esos poros, la molécula de colorante se va a adherir, ¿ok? Esa es una parte de un tamiz molecular. Entonces, como definición, ya la vimos, ¿no? Es un material poroso, repito, que en esos poros, ¿verdad? Que van a estar uniforme, quiere decir que van a ser del mismo tamaño, una molécula de algún contaminante se va a adherir, ¿ok? No nada más algún contaminante. Por ejemplo, a veces no quiero tocar un tema más allá de lo que es la parte sucroalcoquímica, pero vamos a poner otro ejemplo. Cuando queremos remover agua de alguna mezcla, podemos ocupar un tamiz molecular usando zeolitas, en donde la porosidad de esas zeolitas va a absorber, depende, el agua, ¿verdad? Y esas moléculas de agua se van a quedar pegadas, ¿ok? Entonces, un tamiz molecular, bueno, como bien lo mencioné, es un sólido con poros microscópicos, ¿ok? Usualmente son microporos que solamente lo podemos ver con un microscopio electrónico de barrido y podemos calcular obviamente su capacidad de absorción con pruebas BET o con isotermas BET o algún isoterma, por ejemplo la MOA, Freundlich, Temkin, entre otros, con qué función de conocer su capacidad de absorción y su tamaño de poro. Usualmente para conocer el tamaño de poro se ocupan las pruebas BET, ¿ok? Porque son microporos. Para ver estos microporos, a fuerza debemos usar el microscopio electrónico de barrido. ¿Con qué finalidad? De ver la morfología de los poros, ¿ok? Entonces, bueno, retomando un poco de tema, van a ser microporos de diámetros muy precisos, o sea, van a tener de un diámetro, no va a haber variación en diámetros, vaya, y bueno, van a ser comparables al tamaño de moléculas pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde tenemos un material, ¿verdad? Y estos poros que ven aquí
todos son uniformes, tienen el mismo diámetro. Y ahí en esos poros, moléculas de diferentes sustancias, algún contaminante, por ejemplo, alguna molécula que deseemos de remover de alguna solución o de algún gas, se van a adherir a lo que es los microporos, ¿ok? Ahora bien, estos poros permiten que ciertas moléculas entren y sean absorbidas, mientras que otras más grandes queden excluidas. Es a lo que voy, lo que les comentaba. Mientras las moléculas más pequeñas, que usualmente son las que queremos remover, ¿verdad? Son retenidas en este tipo de coladera, le vamos a llamar así. Las moléculas más grandes pues son las que pasan, ¿no? Son las que quedan excluidas y pueden pasar, ¿no? Pero las más pequeñas o las que caben dentro de esos poros son las que se van a absorber, ¿ok? Ahora bien, estos tamices moleculares se utilizan para separar, purificar o secar sustancias en procesos químicos e industriales, ¿ok? Y bueno, nosotros vamos a tener diferentes tamices moleculares de acuerdo a estructura y clasificación. Por ejemplo, algunos tipos de tamices moleculares en la actualidad tenemos lo que es zeolitas, que son naturales, ¿verdad? No, zeolitas naturales, ¿vale? Estas zeolitas nos van a servir, por ejemplo, en el proceso de purificación del etanol. Un ejemplo, usualmente el etanol, cuando nosotros hacemos una fermentación y posteriormente una destilación alcohólica, obtenemos etanol al 96%. Pero ¿qué pasa? Sobre todo en la industria sucroalcoquímica, que es lo que vamos a hablar. Hay dos tipos, o bueno, hay diversos usos más que tipos de etanol. El etanol se puede ocupar como etanol comestible, bebible, ¿verdad? En ese caso tendríamos que bajar la cantidad de alcohol, ¿verdad? Los grados alcohólicos entre un 46%, no más. O lo podemos ocupar como etanol combustible, que es el etanol anhidro, y el etanol anhidro debe tener una pureza de 99%. Entonces este tipo de zeolitas tanto naturales como zeolitas, ¿vale? Las podemos ocupar justamente para remover esa molécula de agua que no la podemos eliminar vía destilación. ¿Por qué? Porque se vuelve un azeótropo y ya no podemos eliminar más agua, pero podemos ocupar este tipo de sistemas de tamices moleculares en torres de absorción, ¿ok? Por zeolitas. Estas zeolitas lo que van a hacer es absorber esa molécula de agua y purificar el alcohol, ¿ok? Es lo que se va a hacer. Vamos a tener, ahorita por mencionar algunos, también tamices de carbón activado, o en la actualidad hay tamices de grafeno o de grafito de grafeno, ¿vale? Que son un poco más avanzados. Recuerden que la estructura de grafeno es muy diferente a la de carbón, entonces son un poco más avanzados, y así podemos tener gran variedad de tamices moleculares hasta con MOF, ¿ok? Y bueno, algunas propiedades de estos tamices moleculares pues van a depender del tamaño de poro y que el poro sea altamente uniforme, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, lo que les comentaba, no todos los tamices moleculares me van a servir para un proceso. Tenemos que estudiar de qué tamaño es la molécula que vamos a absorber, ¿ok? Obviamente, estos tamices, como ya lo mencioné, deben de tener una estructura microporosa. Entre más poros tenga, va a haber más sitios activos en los cuales la molécula problema, vamos a llamar así, se va a adherir, ¿ok? Sitios activos nos referimos a la cantidad de poros. Entre más poros tenga, mayor sitios activos tiene, ¿vale? Vamos a tener también áreas superficiales elevadas. ¿Qué pasa? Aunque es un material muy pequeño, estamos hablando de micrómetros, o nanómetros incluso. El área superficial, muchas veces creemos que por ser un material tan diminuto, el área superficial también es diminuta, y eso no es cierto. Podemos tener materiales muy pequeñitos, pero con un área superficial muy vasta. Voy a exagerar, digamos, área superficial que llega hasta
campos de fútbol. Voy a exagerar mucho, ¿vale? Pero es que es la verdad, ¿qué es lo que sucede? Y esto también lo explico en clase, a veces lo pequeño es mejor que lo grande. ¿Qué sucede? Ahí les va. Como tenemos un material poroso, cada poro que tiene el material, ahí hay un área. O sea que cada pequeño porito tiene una área superficial. Entonces no nada más es el área de todo el material, sino que en los poros tenemos que sumar esa área, ¿verdad? Y contabilizar el área global. He visto materiales, bueno, yo no sintetizo, ¿verdad? Pero he visto materiales, sobre todo MOF, que tiene una alta capacidad de absorción de hidrógeno. ¿Y eso a qué se debe? A su alta área superficial. Y en esa área superficial podemos almacenar grandes cantidades de hidrógeno. ¿Ok? Lo mismo pasa con las zeolitas. En una zeolita que es pequeña, podemos almacenar grandes cantidades de agua para purificar el etanol. ¿Ok? Entonces a eso se refiere a áreas superficiales elevadas. Repito, no siempre un material grande es lo mejor. A veces un material pequeño te puede dar un gran resultado. Y eso lo hemos analizado. Por ejemplo, en mi caso he trabajado con absorción de naranja de metilo con nanopartículas de plata. Con una compañera hemos trabajado eso. Y hemos visto que sí, efectivamente, la nanopartícula de plata absorbe, ¿no? Absorbe de manera eficiente algunos colorantes, ¿no? ¿Por qué? Por su tamaño de poro. Ahí se adhieren las moléculas de colorante, ¿ok? Y bueno, tiene un andamiaje, una estructura ordenada, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que su estructura puede tener una parte cristalina. Bueno, bien, vamos a ver algunos fundamentos de aplicación de los tamices moleculares. Bueno, hay diversos principios, ¿verdad?, de funcionamiento de estos tamices, y es a lo que voy, que es la absorción, o sea, que nos permiten absorber que moléculas, que vamos a llamar adsorbato, se puedan adherir a su superficie. Es por ello que el área superficial debe de ser vasta. Tenemos que tener un cribado molecular, obviamente debe haber una separación, y bueno, selección por tamaño, ¿no? Por lo mismo de que tenemos diferentes tamaños. Pero bueno, para llevar a cabo la absorción tenemos dos tipos, lo que es quimisorción y fisisorción. Va a haber materiales que te van a ofrecer lo que es quimisorción, y va a haber otros que van a ofrecer la fisisorción. Y bueno, la quimisorción es la absorción con enlaces químicos fuertes. Muchas veces aquí involucramos un poco de termodinámica de absorción, lo que son isotermas de Gibbs, ¿ok? O de la MOA, depende, ¿no? En donde ya estamos involucrando que son enlaces muy fuertes los que se están llevando a cabo entre el absorbato y el absorbente. Y bueno, en la fisisorción no hay un cambio químico, simplemente por fuerzas de Van der Waals, y es débil y reversible, ¿vale? Pero bueno, llegamos a algo que es importante sobre las aplicaciones de los tamices moleculares en la agroindustria. Sobre todo en la agroindustria, porque estamos hablando de esa parte, ¿no? De la parte agroindustrial, de lo que es el manejo de los residuos de la caña de azúcar, entre otras cosas. Aunque los tamices moleculares también se ocupan mucho en la parte petroquímica, vamos a hablar sobre todo de la parte agroindustrial, ¿ok? Entonces, algo muy importante es en la eliminación de pesticidas. Como podemos ver, algunos pesticidas vienen en forma de coloides, ¿ok? En forma de sprays. Entonces, al venir en forma de spray, esas pequeñas partículas de ese contaminante, podemos ocupar un tamiz molecular para que esas partículas se adhieran y al menos eliminar productos que pueden ser dañinos para el ser humano o para la fauna, ¿verdad? De manera adecuada, ¿no? Lo podemos ocupar también para purificación de gases, eliminación de etileno también, purificación de gases en la actualidad. Bueno, se han diseñado materiales como tamices moleculares para eliminar CO2,
para eliminar gases de efecto invernadero, dentro de los cuales entra CO2, incluso para recuperar hidrógeno, ¿no? Entonces, estamos ahí eliminando y purificando algunos gases, ¿no? El aire también lo podemos purificar, ¿verdad? Con algunos tamices moleculares, aunque es una tecnología que apenas se está implementando, ¿no? Todavía no hemos llegado a una gran escala. Secado de cereales, granos y semillas. Bueno, atrapando agua, ¿no? Entonces el tamiz molecular nos puede servir para atrapar moléculas de agua, como lo había yo mencionado, cuando se requiere purificar etanol, ¿no? Y bueno, control de humedad en almacenes. En almacenes, en algunos silos, ¿verdad? La humedad debe estar perfectamente controlada, entonces hacen filtros con tamices moleculares que absorben el agua del aire. ¿Sí? Entonces estas son algunas aplicaciones. Y bueno, sería todo. Gracias por su atención. Me despido. Que tengan excelente noche.